Hola otra vez, alumnos de Doctrinas Políticas 2. Enfatizo lo de que sean alumnos de Doctrinas Políticas 2, porque viendo algunos de los mensajes, yo no sé si por alguna mala interpretación, pero algunos compañeros aparecen como si fueran alumnos de Doctrinas 1 y el curso es de Doctrinas 2. Entonces, pues cualquiera que sea la razón por la que se da esta situación, pues yo les he pedido que pues me aclaren o que aclaremos, porque se puede prestar a confusión esta mala ubicación del el número romano del curso, ¿no? Estamos en el curso de Doctrinas 2, no se olvide. En el curso de Doctrinas 1, aprovecho para hacer una recapitulación. En el curso de Doctrinas 1 estamos viendo más bien al republicanismo, podríamos decir en su fuente, ¿no? Republicanismo italo-romano, ¿no? En este caso el republicanismo de las ciudades repúblicas en la época del medievo tardío o del primer renacimiento, ¿no? Sobre todo en Italia. Entonces, ese es al menos en la línea que he seguido, es el tema, es la materia del primer curso de Doctrinas 1. Y ya en el curso de Doctrinas 2, pues vemos lo que ocurrió con pues la proyección de ese republicanismo, insisto, italo-romano, o sea, de la Roma antigua, pero que fue reciclado, retomado por los movimientos humanistas cívicos prematuramente renacentistas. Fue retomado en los albores de la ya no en los albores de la modernidad. En los albores de la modernidad ocurrió el auge de este republicanismo en Italia, pero ya más bien la proyección de este fue en la modernidad, ya bien encarrilada, podríamos decir, y fuera de Italia, ¿no? Principalmente en Holanda, la zona que después va a ser Holanda, y luego en Inglaterra, e inclusive la proyección que esto alcanzó fuera del viejo mundo, principalmente o particularmente en los Estados Unidos, sobre todo porque quien ha estudiado en este sentido la difusión del republicanismo, pues ve sobre todo la historia en relación con el ámbito anglosajón, norteamericano. Entonces, bueno, justamente yo trato de no circunscribirme a nada más ese ámbito, pero ese ya es el giro que yo le doy a esta historia, para pues poder hablar precisamente de el ámbito iberoamericano, ¿no? O latinoamericano, como se le llamaría también a partir del siglo XIX, después de los movimientos de independencia en esta zona, ¿no? En que estuvieron los virreinatos, las capitanías asociadas con la corona española. Bueno, en fin, digo que entonces el curso pues es de Doctrinas 2, y dentro de él trato de hacer una reconstrucción de cómo fue que se desarrollaron algunas corrientes del pensamiento, o de donde surgieron obras como el Leviatán. Quiero también incluir dentro de esta reconstrucción alguna consideración sobre también los ensayos sobre el gobierno civil de Locke, ¿no? Y pues traspasando un poco las fronteras del siglo XVII ya hacia el XVIII, también quizá considerar un poco la Ilustración,
incluir digamos, la lista de autores o de corrientes, eh, pues inclusive por ejemplo, Montesquieu, ¿no? Montesquieu, a quien se le atribuye lo de la división de poderes, aunque de hecho, pues parece que Locke ya había planteado elementos suficientes para que se desarrollara esta teoría de la división de poderes, que luego se va a asociar, insisto, con Francia a través de Montesquieu, pero que tal vez una fuente importante de ella pues, se localiza en Gran Bretaña o en Inglaterra, ¿no? Bueno, entonces dentro de esta reconstrucción pues le concedemos una importancia muy destacada porque así lo señala Skinner a la corriente monarcómaca y a la relación polémica de esta corriente o al revés, ¿no? de Hobbes con los monarcómacos, ¿no? No de los monarcómacos con respecto de Hobbes, sino de Hobbes con los monarcómacos y desde luego con los republicanos que fueron, digamos, el blanco directo, ¿no? De Hobbes, que pues escribió el Leviatán de acuerdo con estas interpretaciones de Skinner justamente para refutar las concepciones republicanas o afines al republicanismo, ¿no? En el marco de la justificación o la defensa del orden y del régimen de la monarquía, ¿no? Que, claro, ya no con base en la teoría de Filmer del derecho divino de los reyes, ¿no? Sino con base en concepciones más contractuales y de cuño, podríamos decir, de una concepción monárquica con otros presupuestos que los que manejaba Filmer, ¿no? Bueno, y desde luego entonces el asunto del regicidio es muy importante. Yo quisiera hablar un poco más de un texto que les acabo de recomendar de Eduardo Rinesi, desde luego, ¿no? En donde este autor argentino pues hace una caracterización un poco sorprendente, digamos, de Locke en clave republicana, pero quién sabe si nos dé tiempo y si pudiéramos pues tener el tipo de intercambio que requeriría la discusión de esta caracterización y de, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la relación entre Hobbes y Locke, ¿no? Entonces, bueno, simplemente voy a remitir, inclusive ya aprovechando de una vez que estoy hablando de esto, voy a remitir, considerando incluso una fuente que yo no tenía contemplada, voy a remitir a un texto y a una autora. El texto es La prístina cultura del capitalismo. Este no está editado en Argentina como el trabajo de Rinesi sobre Locke. Que tiene como subtítulo un ensayo histórico sobre el antiguo régimen y el Estado moderno de la famosa politóloga, creo que era canadiense, norteamericana, bueno, norteamericana en todo caso, pero no estoy muy seguro de que haya sido nada más estadounidense, probablemente también lo fue canadiense, ¿no? No solo estadounidense, sino canadiense. Ellen Makes Things Good, ¿no? Lo quiero hacer porque es su trabajo otra perspectiva, se supone otra perspectiva interesante en cuanto a la interpretación de la relación de Locke con el liberalismo y la relación de Locke con la idea de la revolución o de la resistencia, ¿no? En Inglaterra, y, bueno, en el marco de la lucha contra el absolutismo o la emergencia de un Estado moderno, ¿no? Ya sea con absolutismo sin
absolutismo con monarquía o bajo la forma de república que finalmente al parecer no funcionó. Es una autora marxista que toma en cuenta los muchos trabajos que sobre todo los historiadores ingleses han desarrollado para hacer tanto la caracterización del capitalismo en Inglaterra como para revisar el asunto de la soberanía, ¿no? Que también para nosotros es muy importante, ¿no? Es la clave inclusive de la propia interpretación quizá de ese autor argentino que considera a Locke como un republicano no tan liberal como los historiadores del pensamiento liberal o ideólogos del liberalismo posteriormente lo han querido, digamos, caracterizar, ¿no? Como un liberal así a ultranza, ¿no? Que al parecer según esta versión de Rinesi no lo fue, o lo fue en una medida en que pues admite toda una serie de consideraciones, ¿no? Que luego los autores liberales o historiadores del pensamiento más de inclinación liberal no los hacen, ¿no? Entonces, por eso es interesante que pudiéramos tener en cuenta al menos eh, eh, para la bibliografía este trabajo de Ellen Mexing-Good, ¿no? Eh, bueno, pero les digo, como estamos viendo, pues más bien esta línea de los monarcómacos, eh, yo quisiera eh, incluso invitarlos a que leyeran o buscaran este otro libro de Elisa Jardine, que aquí les voy a mostrar, El atroz final del príncipe Guillermo el Taciturno, el primer asesinato de un jefe de Estado a punta de pistola, para que vean que este movimiento monarcómaco no fue nada más una cuestión de ideas, ¿no? Y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para, sin tener que hacer grandes maniobras, para que ustedes pudieran cubrir la parte visual del texto, que es muy interesante porque hay imágenes, litografías de cómo pudo haber sido el asesinato de Guillermo el Taciturno y cómo pudo ser uso que se le dio a el tipo de pistola que empezó de este tipo, ¿no? El tipo de estas características, ¿no? Que se empezó a utilizar preferencialmente para la realización de atentados, ¿no? Es muy rico en ese sentido el librito, pero quiero nada más mostrarles exactamente la pistola de llave de rueda, ¿no? No es que a mí me gusten las armas tanto, sino que no me gustan más bien para nada, pero pues las armas es un elemento también técnico de esta perspectiva que estamos siguiendo para abordar el asunto de cómo es que los monarcómacos impulsaron una corriente de opinión y de ideas que también generaron una especie así como de revolución también tecnológica, eh, con el hecho de que desarrollaron algunas tecnologías, algunos interesados, ¿no? Desde luego, una tecnología muy desarrollada, bueno, dije, desarrollaron una tecnología muy avanzada para producir esta arma, la pistola llave de rueda de doble cañón, simplemente pistola de llave de rueda para cometer los atentados contra los jefes de Estado, como se empezaron a llamar a los príncipes
a los dignatarios, ¿no? Contra los que a veces se cometían atentados antes con otro tipo de armas, incluso con el veneno, el puñal, y que empezaron a ser víctimas de atentados ahora con esta pistola de bolsillo, casi se podría decir. Entonces le quiero mostrar la imagen de uno de estos, digamos, especímenes de estas pistolitas que provocaron también una revolución en el ámbito del arte militar, ¿no? Claro, también jugaron un papel importante en la, digamos, ornamentación, también para las armas, ¿no? Así como ahora se hacen cachas de oro, los narcotraficantes hacen unas pistolas, encargan que les hagan pistolas chapadas en oro. En la época que estamos hablando, se hizo también común que algunos monarcas, algunos reyes que querían ostentar el poder que significaba ya la posesión de esta arma, encargaban unas armas muy, muy adornadas, ¿no? Con el mismo sentido de esta pistola llave de rueda, de efectividad, pero que también ya en las versiones que tenían en las producciones para los reyes o los nobles, quiero suponer también, bueno, el arma, el artefacto eh, se rodeaba al arma se le agregaban toda una serie de elementos ornamentales. Aquí está la pistola. Una pistola como esta fue la que privó de la vida en el segundo atentado, del que ya estuvimos hablando, de Guillermo de Orange, ¿no? No estoy queriendo hacer con esto una apología de la violencia, por el contrario, ¿no? Pero lo subrayo para que no haya malos entendidos, que vayan a pensar que al maestro de doctrinas políticas le gustan las armas, ¿no? Al contrario, soy, y más ahora partidario de una, digamos, completa, un desarme, ¿no? Una erradicación de la violencia, ¿no? E incluso con estos enfoques quiero también pues hacerles ver la importancia que ha jugado en la teoría política pues cierto militarismo y luego también la importancia que tendría si las doctrinas políticas se comprenden mejor que como se las ha comprendido, pues comprendido de la necesidad de la erradicación y la supresión de estas formas bárbaras, ¿no? de violencia, todas de hecho lo son, pero que requieren también una mayor comprensión de lo que han sido los procesos históricos y también pues las justificaciones que a veces se pueden dar para pues que se acepte o se rechace cualquier forma de ejercicio de esta capacidad pues del ser humano, ¿no? De aplicar la violencia, de ejercer la violencia e inclusive llegar a la destrucción, porque si también ustedes que son, supongo, muy curiosos, le echan un ojo a la forma en que fueron castigados los que realizaban estos atentados, van a ver ahí cómo se las gastaban, eran bárbaros los aparatos, ¿no? de represión, porque llegaban pues a hacer unos castigos y unas torturas, por ejemplo, consistente en la descuartización no, unas cosas así que, pues, desde el punto de vista incluso del siglo XXI, claro, conocimos en el siglo XX los campos de concentración, pues, ya esas cosas, esas formas de castigo parecen tremendamente bárbaras, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les quería decir. Yo creo que el curso entra ya en una fase descendente. Vamos a llegar ya a la hora de que tenemos que hacer un balance. Quiero enfatizar que va a ser necesario que ustedes, para que yo los pueda evaluar, calificar, van a tener que hablar lo que hasta ahora no ha ocurrido, tal vez porque tampoco ha sido tan
ahorita necesario, pero sí tienen que hablar conmigo, no solo para ver en sí lo del asentamiento de la calificación, sino para que me digan qué impresión les produjo el curso y que yo pueda ver para también efectos de evaluación qué es lo que hicieron, si tomaron nota de los videos y de los materiales que les subí, ¿no? Si les suscitó alguna curiosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden ustedes, yo tengo un teléfono celular y ahí me pueden llamar para cualquier clase de dudas, ¿no? Y bueno, pues les envío un saludo y, pues ahora sí que conmino a estar en contacto ya en estos últimos días del trimestre, ¿no? Que no se vayan a distraer, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención dispensada a este video.